Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al programa Una voz del cielo. Hoy quisiera hablarte de algo que cotidianamente estamos acostumbrados y es el poder de las palabras. Las palabras son aquellas que nos permiten comunicarnos, tal vez en forma oral, como estás escuchando ahora, o tal vez en forma escrita. Y las palabras tienen poder para cambiar la persona, para cambiar emociones, para, para dar palabras de aliento, para alentar a personas, también puede emocionarnos, puede cambiar nuestro estado de ánimo. Una palabra dicha a tiempo puede solucionar problemas que pueden haber surgido, también puede herirnos, pero también puede animarnos. Las palabras tienen algo muy especial y por sobre todas las cosas hay algo que tiene el verdadero poder, el poder de la palabra de Dios. Dios tiene una forma de comunicarse con nosotros y es a través de su palabra. Puede ser a través de la palabra escrita, la cual leemos, o a través de la palabra escuchada, que también sale de la lectura de su palabra. Bueno, la palabra de Dios fue diseñada, o sea, mejor dicho, nosotros fuimos creados por Dios y diseñados meticulosamente por Dios para que al oír su palabra, esa palabra produzca en nosotros cambios que nosotros no podríamos lograr de otra manera. Por ejemplo, leyendo un libro, escuchando palabras comunes, porque la palabra de Dios es algo especial. Dios nos conoce, sabe cómo hablarnos y sabe cuál es la palabra justa que necesitamos en el momento oportuno. Así es la palabra de Dios. Dios dice que su palabra cumple un propósito. Cuando Él envía su palabra, ese propósito por la cual envió provocará en la persona cambios que no podrían ser realizados de otra manera. Así lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Dice, por ejemplo, Isaías capítulo 55, versículo 11. Así será mi palabra, dice Dios, así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios tiene un propósito cuando sale de su boca. El libro, la Biblia, la palabra de Dios fue escrita para eso, para cumplir su propósito. Y cuando escuchamos la voz de Dios, Dios hace que en nosotros se operen cambios, a veces tomar decisiones, cambiar de rumbo, solucionar situaciones que están en nuestra cabeza y que a veces no sabemos cómo. La palabra de Dios nos aclara las cosas, nos hace cambiar de parecer. Ese es el efecto que provoca la palabra de Dios. Dice que cuando Él habla y la persona escucha, se producen en esa persona cambios que Dios ha planificado. Por eso envía una palabra, envía su palabra y provoca en nosotros cambios. A veces provocando en nosotros sensibilidades que reconocemos la palabra de Dios y nos humilla. Pero otras veces ese propósito, ese cambio hace que nuestro corazón, que ya está duro al oír la palabra de Dios, se hace más duro todavía. Puede cambiar nuestra vida para bien o para mal. Para mal para nosotros cuando rechazamos el mensaje de Dios. Por eso dice Dios que su palabra tiene el poder de provocar aquel efecto para el cual Él la envía. Y dice algo muy especial: no volverá a mí vacía. Quiere decir que algo produce en el ser. Hay cambios que produce en el ser. O endurece o ablanda. Así es la palabra de Dios. Y la Biblia enseña a través de símbolos, a través de comparaciones, cómo es la palabra de Dios. Por ejemplo, en Jeremías, este profeta dice, Jeremías 23, versículo 29. Una pregunta:
dice así, el profeta hablando la palabra de Dios, dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Está usando dos comparaciones, dos figuras. Una es el fuego. ¿Y qué hace el fuego? El fuego quita toda aquella impureza en los metales, sobre todo. Y si no es un metal, quema todo lo que no sirve. El fuego purifica. Cuando una persona escucha la palabra de Dios, su vida está siendo purificada, porque provoca cambios en su ser. A veces esa persona no responde a la palabra de Dios como a Dios le gustaría, pero sí provoca cambios y a veces esa persona se endurece más. Bueno, cuando la persona se endurece, la palabra de Dios es como un martillo que golpea sobre un clavo o sobre la misma piedra y la quebranta. Ese efecto provoca al oír su palabra, quebranta hasta el corazón más duro, o puede ser como fuego que quema y refina, o puede ser como un martillo que quebranta la piedra y hace que el corazón duro se vuelva sensible. La palabra de Dios es maravillosa. Muchas personas han aprendido sabiduría, han adquirido conocimientos que no los hubiesen adquirido leyendo cualquier libro. Ahí conozco una persona que me contaba su historia y dice, yo trabajaba en un campo, hacía los quehaceres en el campo y un día mi patrón dice, me dijo que fuéramos a limpiar un galpón. Fuimos a limpiar un galpón y allí encontré un libro. Después de limpiarlo me di cuenta que era una Biblia y el patrón como que la quería tirar y entonces esta persona le dice, no, démela, yo la llevo para mí. Y así esta persona que vivía en un campo, que no tenía conocimientos, comenzó a leer la Biblia. Y la comenzó a leer y comenzó a aprender las palabras que nunca había escuchado, que nunca habían pronunciado su boca, y aprendió conocimiento a través de leer la Biblia. Y esta persona, uno habla con él y él le habla de una forma culta y con una sabiduría que solo la palabra de Dios puede dar. Este hombre pudo conocer a Dios a través de leer la palabra, porque la palabra hincada en el corazón produjo en él un cambio que lo llevó a buscar a Dios y a conocerlo, porque la palabra de Dios no solo provoca cambios, no solo nos invita a buscar a Dios, sino que nos dice cómo encontrarnos con este Dios que nos creó. Por eso la palabra de Dios hace sabio aún al más sencillo. Dice, por ejemplo, el Salmo 119, versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La palabra alumbra la mente y hace entender cosas, a pesar de que no haya un conocimiento académico, a pesar de que no se haya estudiado mucho secularmente. Pero cuando uno lee la palabra de Dios, esa palabra tiene poder. Tiene poder para transformar vidas, para darle a una persona sabiduría que de otra manera no la podría conseguir, aún yendo a un colegio, a una facultad, aún estudiando por sus propios medios. Cuando un joven pone su mente y su corazón en la palabra de Dios y la comienza a leer y a entender y convive con la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene el poder de orientar su destino, de cambiar el rumbo de su vida y de hacer de este joven un hombre que será un hombre maduro, con una familia estable, con un destino próspero, porque cuando el joven se aferra a la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene el poder para limpiar la vida de este joven y para hacer de este joven un hombre de bien. Dice el Salmo 119 en el versículo 9.
¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es, con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Quiere decir que desde temprana edad la palabra de Dios va provocando cambios, que va orientando al ser y lo va guiando para que pueda cumplir aquel propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Un padre le regaló una Biblia a un hijo y le hizo una leyenda, le hizo una dedicatoria y puso allí, escribió en la primera hoja de la Biblia, le puso a su hijo: este libro te alejará del pecado, pero el pecado te alejará de este libro. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra de Dios tiene el poder para que la persona pueda evitar pecar, que pueda evitar dañarse a sí mismo, porque eso hace el pecado. Nos va como cangrena comiendo todo nuestro ser y nos va sacando la felicidad, nos va robando la paz. Por eso la palabra de Dios tiene el poder de quitar el pecado, de limpiarlo. Dice el Salmo 119:11: en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. La palabra de Dios tiene el poder de evitar que una persona pueda caer en profundo pecado y que día a día su personalidad vaya cambiando y se vaya limpiando con el poder purificador de la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña que Dios vino a este mundo en la persona del Hijo de Dios, en la persona de Jesús, y que Él vino a buscar a su iglesia, vino a buscar a su novia, a su amada iglesia. Y entonces la palabra de Dios nos muestra de qué manera Él dio su vida por esta iglesia, por la amada iglesia. Dice la Biblia que este ser, Jesús, el Hijo de Dios, viene y muere en una cruz y se sacrifica por la iglesia. Y que todas las personas que reciben a Jesús en su vida, lo aceptan como Señor, como Salvador, y tienen una experiencia personal con Él por reconocerlo como aquel que vino del cielo para buscarlos, para salvarlos, dice que aquellas personas pasan a ser la iglesia del Hijo de Dios, la única iglesia que Dios conoce. No son los templos, no son los religiosos, son aquellos seres humanos que han recibido a Jesús en su vida y sus corazones han sido limpiados con esta persona, Jesús el Hijo de Dios, quien murió en la cruz para formar a la iglesia. Fue un acto de amor, un acto sacrificial. Dice, por ejemplo, Efesios capítulo 5, versículo 25, nos enseña a los que tenemos esposas de qué manera Dios desea que amemos y demostremos a nuestras esposas que las amamos. Dice así, Efesios 5, 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A Dios le agrada cuando un marido se sacrifica por su esposa y cuando lo hace porque la ama. De esta manera Dios mostró su amor con la iglesia. Y dice que no solo Él transformó el corazón de las personas que van a ser su iglesia, que le reciben y pasan a ser parte de esta amada novia, de esposa de Jesús, la iglesia. Y dice que Dios a lo largo de la vida, estas personas que han sido cambiadas, que han sido transformadas y que han pasado a ser parte de la iglesia por haber recibido a Jesús en su vida, reconocerle como Señor y Salvador, dice que a partir de que la persona es salvada, el poder purificador de la palabra la va limpiando a esta persona y la va haciendo cada vez más pura, porque eso hace la palabra. La palabra de Dios santifica. Dice que Cristo murió por la iglesia, pero no quedó todo allí, sino que sigue trabajando en ella para limpiarla cada día más y más, como lo dice Efesios 5:26.
dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra, acá dice, toma una figura de comparación, el agua. La palabra es como el agua. Cada vez que la leemos nos va limpiando y nos permite ir purificándonos y santificándonos, porque la palabra de Dios tiene ese poder purificador y santificador. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios no tiene errores. Y la palabra de Dios es fiel y Dios en su palabra escribió muchas promesas. Y todo lo que Él escribió se cumple. Ninguna palabra de la que está en la Biblia tiene error. Y todo lo que Dios dice se cumplirá. Dice, por ejemplo, el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios es perfecta, no tiene errores. La palabra de Dios es fiel. Todo lo que Dios dice en su palabra que hará, lo cumplirá. Todo lo que está por cumplirse se va a cumplir, porque la palabra de Dios es fiel. Entonces, cuando el ser humano tiene contacto con la palabra de Dios, el poder de Dios a través de su palabra va cambiando esa persona y saca al ser de estar en un estado caído y lo saca de su miseria y lo coloca en un estado de salvación. Al oír su palabra, esta persona que antes era ignorante a las cosas de Dios, se hace sabio para alcanzar la salvación con el solo oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene ese poder. Por lo tanto, qué bueno sería que teniendo algo tan maravilloso, tan incorruptible, tan maravilloso, con un poder purificador como el de la palabra de Dios, podamos comenzar a leerla. Y hay cosas que tal vez nos cuesten entenderlas, pero a su tiempo las entenderemos. Pero qué lindo sería decirle a Dios en esta hora, frente a una Biblia, que es la palabra de Dios, decirle, Señor, ilumíname para poder entender tu palabra. Y decirle que abra los ojos de la fe, como lo decía el salmista en el Salmo 119, versículo 18. Dice así, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Que Dios permita que nuestros ojos sean abiertos para que en humildad y sometimiento a su palabra podamos ver esa maravillosa ley de Dios que cambiará nuestras vidas y que nos dará un sentir a nuestra vida, y Dios cumplirá su propósito en nosotros. Por lo tanto, la palabra de Dios tiene un poder para hacer que nuestra fe, que antes de conocer a Dios, que estaba puesta en los ídolos, que estaba puesta en la religión, una fe que estaba puesta en nosotros mismos, al oír la palabra de Dios, dice la Biblia que nuestra fe es cambiada de objeto, de la idolatría, de la religión, del propio ser, pasa a cambiar la dirección y el objeto de la fe pasa a ser aquel que realmente salva y cambia las vidas, que es Cristo Jesús. Cuando uno oye la palabra de Dios, la misma palabra nos hace cambiar el objeto de nuestra fe, porque todas las personas tienen fe, pero está ubicada en un lugar que no es conveniente y que no lleva a Dios. Pero cuando oímos la palabra de Dios, nuestra fe es cambiada de dirección y allí miramos al objeto de la verdadera fe, que es Cristo Jesús. Todo eso, el poder de la palabra lo hace cuando una persona la oye. ¿Cómo lo estás oyendo ahora? Por lo tanto, dice la Biblia, Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Qué hermoso poder el de la palabra de Dios. Cuando oímos su palabra, tenemos esa fe que la palabra nos provoca, nos incentiva, nos anima a tener y nos lleva a buscar al objeto de la fe, que es Cristo Jesús,
el Hijo de Dios. Los judíos pensaban que la palabra de Dios era solo para ellos y que los demás seres del resto de la humanidad no tenían el derecho de escuchar o de oír la palabra de Dios porque no era para ellos. Pero encontramos que allí los apóstoles, por ejemplo, el apóstol Pablo les decía a los mismos judíos que habían creído, que habían escuchado la palabra de Dios, que se habían convertido a Jesucristo, pero estaban celosos, no querían que los gentiles recibieran esa misma salvación. Entonces el apóstol Pablo le dice, están equivocados, porque aún los gentiles, es decir, las personas que no son judíos, oirán la palabra de Dios y la palabra de Dios provocará el mismo efecto que en ustedes y conocerán al Hijo de Dios y entonces serán salvadas. Dice Hechos capítulo 28, versículo 28, ya está terminando el libro de los Hechos y el apóstol Pablo les dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Por eso en esta hora vos y yo estamos oyendo la palabra de Dios, la palabra que tiene el poder para salvar nuestras almas y librarnos de la condenación eterna. La palabra de Dios que tiene el poder para que podamos establecer o tener una relación personal con Dios y de ser enemigos pasar a ser amigos de Dios y tener una relación personal con Él a través de oír todos los días su preciosa voz, y el poder de su voz cambiará nuestras vidas y nos hará más sabio cada vez y limpiará nuestro camino, nos dará dirección y ese es el poder de la palabra. Dice que para eso nosotros, que estamos viciados de cosas que nos han ensuciado la mente y el corazón, con cosas mundanas, con cosas que son pecado, que han deshonrado a Dios, con las cosas con las cuales hemos herido a nuestros semejantes, hemos hecho cosas terribles y Dios dice que tenemos que cambiar esas cosas y transformar esa vida a través de su palabra. Es como cuando uno va a un campo que está lleno de maleza y quiere sembrar ese campo. Lo primero que tiene que hacer es quitar toda la maleza, luego romper toda esa tierra dura para que luego recién se pueda sembrar la semilla. Y eso dice Dios que tenemos que hacer con su palabra. A través de leerla, a través de escuchar la voz de Dios, nuestro ser va cambiando y vamos desechando esas cosas malas que nos hicieron tanto daño y que nos dejaron tan heridos como tal vez lo estás hoy. Dice, por ejemplo, Santiago, capítulo 1, versículo 1, por lo cual dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra de Dios tiene el poder para que una vida manchada por el pecado, contaminada totalmente, pueda ser regenerada y pueda quitar esas cosas que le han hecho tanto mal y esas cosas que han ensuciado su mente y su corazón y poder implantar la palabra de Dios, sembrar la palabra de Dios. Eso provocará cambios, para lo cual hay que empezar a alimentarse con la palabra de Dios para que podamos ir desechando aquellas cosas malas. Debemos recibir y aceptar con mansedumbre esta semilla, la palabra de Dios. Timoteo era un joven que había aprendido las Escrituras, pero él conocía solamente el Antiguo Testamento y no conocía el Nuevo Testamento, cosa que en su época se estaba aún escribiendo, y había cosas que él no había alcanzado a entender, porque el Nuevo Testamento explica lo que el Antiguo Testamento dice sobre el Mesías y sobre esta persona que iba a venir para salvar al mundo. Timoteo era sabio en las Escrituras, pero hasta donde él conocía, hasta el Antiguo Testamento. Le faltaba conocer el Nuevo Testamento para recibir la salvación de su alma. El apóstol Pablo le dice, 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
Ahí está el apóstol Pablo orientando a este pequeño ser, a este joven Timoteo, y orientándolo para que ponga su fe en la persona de Jesús. Y dice que por la fe en Jesús, él podría hallar la salvación. ¿Cómo? Conociendo las Escrituras, porque las Escrituras nos hacen eso, poner nuestra fe en aquel que es el Salvador, que es Cristo Jesús, y Él puede salvar al alma, puede salvar al pecador. Entonces le dice a Timoteo, estas Escrituras harán que tu fe sea colocada en aquel que te puede salvar. Dice que el apóstol Pedro les decía allí a las personas que habían sido salvadas, les hablaba esto maravilloso del poder de la palabra. Dice 1 Pedro 1:18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Y en el versículo 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El apóstol Pedro ahora les dice a los salvados, les habla a los judíos, que ellos antiguamente estaban acostumbrados que cuando un judío pecaba, un israelita pecaba, tenía que matar un cordero, tenía que degollar ese cordero, juntar la sangre, y esa sangre iba a hacer que la comunión con Dios fuera restablecida. Y el pecador a través de la sangre encontraba el perdón de Dios. Pero su culpa era quitada, pero no era quitado el peso del pecado. Era ocultado y la comunión era restablecida. Pero ahora dice que a través de la persona de Jesús, la palabra enseña que antes necesitaban un cordero y la sangre de ese cordero para poder restablecerse a la comunión con Dios. Pero eso lo tenían que hacer continuamente cada vez que pecaban. Y ahora la palabra de Dios dice que hay un solo cordero y es Jesús, quien el derramamiento de su sangre fue necesario para quitar, para sacar por completo el pecado de aquel que se acerca a Dios por la fe en Cristo Jesús. Así que no solo había que poner la fe en Jesús, sino ahora dice, poné la fe en su sangre, porque es la sangre de Cristo la que derramó en la cruz, la que te va a limpiar de todo pecado. Y no como antes, que necesitaban matar corderos vez tras vez. Ahora es un solo sacrificio para toda la eternidad. Por lo tanto, la palabra de Dios nos enseña eso, que sería imposible conocer este medio de salvación si no fuera a través de la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios tiene el poder de cambiar tu vida, de transformar todo tu ser y de hacer que puedas alcanzar la salvación de tu alma, encontrar el perdón de Dios y volverte a la comunión con este Dios que te creó. Así le decía Jesús a aquellos a los cuales él estaba hablando su palabra. Dice Juan capítulo 5 versículo 25, Jesús les decía, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Debemos identificar aquí a quién se refiere con los muertos. Muertos quiere decir separados, los que están espiritualmente separados de Dios, que todavía no han recibido vida espiritual, pero que ahora vino la hora. Ahora es cuando has oído la voz de Dios. Y si estás muerto espiritualmente, si estás separado de Dios porque nunca pediste a Jesús que te perdonara, porque nunca pusiste su fe en Él, y nunca le pediste a Jesús que con su sangre que derramó en la cruz por ti, te limpie de todo pecado, bueno, es la hora, ahora es. Dice, viene la hora y ahora es. Este es el momento, porque ya has escuchado la palabra de Dios y Jesús mismo te dice, viene la hora y ahora es. Dice, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. ¿Quiénes son los que la oyeren? Los que ponen su fe al oír la palabra de Dios en Jesús y en la sangre que puede perdonar el pecado de todo ser humano, que por oír la palabra de Dios viene a Jesús
y lo reconoce como Señor, como Salvador, y haya allí la vida eterna. Si estás muerto espiritualmente, es el tiempo y la hora ha venido, y ahora es cuando al oír la palabra de Dios tienes que dar una respuesta, porque dice, esa palabra que yo envío no volverá a mí vacía, sino que provocará aquel efecto para el cual envío esa palabra. Esa palabra es de salvación. Esa palabra te está invitando a alcanzar la salvación de tu alma. Y si tú vienes a Jesús y pones tu fe en Él, y pones tu fe en su sangre, que la sangre que derramó en la cruz por ti te puede limpiar, hallarás salvación. Por último dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Quiere decir que el que oye su palabra y cree que Dios, el Padre, envió a su Hijo a morir por ti, y tú crees que Él te puede salvar porque pones su fe en Él y porque pones su fe en su sangre, le pides perdón a Jesús, te arrepientes de todos tus pecados, le pides que te sane, que te salve de todo pecado, que te salve de la condenación eterna, le pides que con esa sangre que derramó en la cruz limpie tu corazón y le pides perdón y lo aceptas en tu vida, lo recibes como Señor y Salvador. Serás aquel muerto que ha escuchado la voz de Dios y ha venido la hora en la cual aquellos que estén muertos, aunque estén muertos y oyen la voz del Hijo de Dios llamándote a la salvación de tu alma, si tú te arrepientes, vienes a Jesús, lo recibes como Señor y Salvador, encontrarás ese poder de la palabra de Dios que ha despertado tu vida para hallar salvación y para encontrar la vida eterna, esa que tanto tal vez has buscado. Bueno, la palabra de Dios tiene el poder para llevarte a Jesús, para rendirte a Él, y a través de tu confesión de fe y recibir a Jesús en tu vida, hablar con tus palabras, decírselo y aceptarlo por la fe en tu vida. Él, que vino a buscarte y vino a morir por ti, que derramó su sangre por ti, te limpiará de todo pecado. Y entonces hallarás que la palabra tenía y tiene ese poder de salvarte y de reconciliarte con Dios. Y tendrás una vida próspera. Y limpiarás tu vida, limpiarás tu camino a través de guardar su palabra cada día. El poder de la palabra de Dios es maravilloso. La ley de Dios es perfecta. La ley de Dios es fiel. Es como fuego que va quemando y va quitando toda impureza, y es como martillo que quebranta la piedra y hace sensible ese duro corazón. ¿Será el tuyo tal vez? Has oído la voz de Dios. ¿Qué harás? Toma esa decisión, acepta lo que la palabra de Dios con su poder te dice y recibe a Jesús en tu vida y hallarás el perdón de tu alma, la salvación para toda la eternidad y una eterna relación con Dios a través de la fe en el Hijo de Dios y a través de la fe en su sangre. Que el poder de la palabra pueda cambiar tu vida, como lo hace conmigo y como lo seguirá haciendo cada día. Que el Señor te bendiga y sí, nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces.